¿Querés escuchar experiencias y vivencias de argentinos por el mundo? Nómades. Todo lo que necesitas saber para vivir tu aventura. Nómade. Nómades. Recorriendo caminos con vos. Bueno, estamos viajando, pero esta vez de una forma diferente. Argentinos que nos enorgullecen. Su nombre es Néstor Bustamante y gracias al universo es argentino. Nació en un pueblito muy cerquita de La Calera, provincia de Córdoba. Con mucho esfuerzo y dedicación inició sus estudios universitarios y todos los días viajaba a la Universidad de Córdoba Capital para estudiar computación, carrera de la cual se recibió con gran promedio y le permitió iniciar la gran aventura de ejercer y adquirir experiencia profesional en muchos países del mundo. Hoy Néstor es un gran profesional, es consultor de investigación y tecnología en una de las revistas más importantes de ciencia mundial. En este especial de Nómades viajamos, pero para conocer la gran historia de nuestro invitado especial, Néstor Bustamante, un argentino que nos enorgullece. Acompáñanos a recorrer su camino. Muy bienvenido, Néstor Bustamante, a nuestro segmento de Nómades en Radio La Plata, la 90.9. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Hola Flores, un gusto charlar con vos y con la audiencia también a través de esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Te quería preguntar, vos sos argentino, ¿verdad? Así es, nací en Córdoba, toda mi vida me crié en un pueblo pequeño cerca de Córdoba que se llama La Calera y desde ahí viajaba todos los días hasta la Facultad de Matemática, Astronomía y Física en la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar Matemática y Computación. Terminé haciendo la carrera de analista en computación y esa ha sido mi vida. Después también viví mucho tiempo en La Calera mientras estaba en mi primer matrimonio, pero trabajando principalmente en Córdoba capital. La ciudad de La Calera es como un pueblo dormitorio, pero sí, soy de La Calera, de Córdoba y de Argentina. Queremos saber dónde vivís ahora. Actualmente estoy viviendo en Berlín, que es la capital de Alemania. Estoy trabajando en una empresa que es la segunda editorial de ciencia más grande del mundo, que se llama Springer Nature, y es la misma que edita las revistas científicas como Scientific American y Nature. Y estoy viviendo acá con mi esposa, que es rusa, la conocí en China, y nos casamos en África, y con nuestra bebé, que fue concebida en Hamburgo, pero nació acá en Berlín. Ah, bueno, un poquito de todo, te digo. Esposa rusa, se casaron en África y ahora están viviendo en Berlín. Me encanta. Nos conocemos en China, así es. Ahí en China, pues me encantó. ¿Y cómo fue ese momento en que tomaste la decisión de irte de Argentina? Bueno, en realidad en mi caso nunca hubo una decisión de irme de Argentina, siempre fue la decisión entre tomar o no tomar las propuestas de trabajo. Y para mí siempre ha sido lo mismo, ser una propuesta de trabajo en Córdoba o en Buenos Aires o en París. He vivido en varias ciudades y en varios países y puntualmente era lamentablemente el factor económico y el factor desafío. O sea, lo que analizaba mi primer trabajo fuera de Argentina fue en París, trabajando para el Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, que en español sería Instituto Nacional de Investigación en Informática, Automatización y Robótica, que es un instituto de investigación que depende del Ministerio del Interior en Francia. Y esa propuesta llegó, estaba trabajando para una empresa cordobesa que es Bates, era grande en ese momento, pero ahora es gigante en Argentina. Y llegó esa propuesta y tenía mucho cariño con mis colegas, me estaba aprendiendo mucho, era mi primer trabajo oficial que tenía, así que estaba contento con mis compañeros, con mi trabajo, con la empresa, pero surgió esta oportunidad y incluso con el apoyo de ellos mismos es que decidí aceptar esa oportunidad para vivir en París durante casi un año. Y viajé a París y trabajaba en Rocancourt, que está muy cerca de Versailles, que es donde está el Palacio de Versalles. Así que vivía muy cerca de la Torre Eiffel, me levantaba, iba hasta el Arco del Triunfo a tomar la navette. Navette es como le dicen los franceses a los buses que no son de colectivos de transporte público, sino que son pagados, que son privados. Así que tomaba la navette hasta el Palacio de Versalles
y caminaba hasta Rock'n'Cool, hasta donde estaba el Instituto de Investigación, donde trabajaba todos los días con personas de todo el mundo, haciendo investigación de lo que era, en mi caso era informática, pero ellos trabajaban mucho con robótica y con automatización. Así que las propuestas nunca fueron, me voy de Argentina o no me voy de Argentina, es una propuesta que es un desafío. Bueno, y de esa misma manera es también que viví en Estados Unidos siendo empleado para HP de Argentina y trabajando para American Airlines en Texas, en Dallas Fort Worth, y de esa misma manera también cuando surgió una oportunidad de un trabajo en China haciendo Development Manager para una empresa alemana también, fue que tomé esa opción, y de esa misma manera cuando se me propuso mudarme a Hamburgo desde China, también aceptamos, y de esa misma manera cuando se me propuso mudarme a Berlín desde Hamburgo, también aceptamos. Digo aceptamos porque desde que estoy casado esas decisiones no las tomo más solo, sino que se toma con la familia. Y, claro, y no es una decisión, nos vamos de este país, es una decisión de si queremos vivir o no vivir en el país al que nos vamos o la ciudad a la que nos vamos. Perfecto. Anduviste por todo el mundo y es impresionante. Me imagino que has vivido muchísimas experiencias. La verdad que sí, ha sido, vivir en un país es algo que abre mucho la cabeza, da muchísima perspectiva sobre las diferencias que hay con el país en el que uno creció, en el que uno nació. Y también he viajado a 55 países, ya sea por trabajo o por placer, así que eso también no es lo mismo lo que uno puede aprender cuando uno viaja a un país que cuando uno vive, pero también ayuda a una perspectiva. Y algo que hacemos mucho con mi esposa, por ejemplo, cuando viajamos a Laos, que es un país que está en el sudeste asiático, cerca de Camboya también viajamos, Myanmar viajamos, a Vietnam viajamos, a Indonesia, Filipinas, pero en Laos, por ejemplo, fue un viaje muy especial porque queríamos conocer mucho la historia. Por ejemplo, mucha gente no sabe que gran parte de la guerra de Vietnam, esa de la que se habla tanto tiempo y se ve mucho en las películas estadounidenses, la guerra que perdió Estados Unidos, contra el Congreso y contra el presidente de Estados Unidos, se bombardeó cerca de 10 toneladas de bombas sobre Laos, que era un pueblo que estaba en el medio, ni siquiera eran colaboradores del Vietcong, así que, claro. Y todavía hay bombas que estallan casi todos los días volando las piernas de muchos niños, y hay un museo que explican esas cosas. Entonces, cuando nosotros viajamos es un poco también, por supuesto, desconectarse y hacer un poco de turismo, pero nos la pasamos gran parte del tiempo en los museos o conociendo gente. Encontramos a alguien que habla inglés, o bueno, entre mi esposa y yo hablamos 6-7 idiomas entre los dos, porque yo hablo francés, inglés, español, y ella habla malayo, ruso, francés y chino, y inglés, los dos. Así que de esa manera, siempre que encontramos a alguien que habla alguno de estos idiomas, es tratar de conocer y aprender más de lo que es ese país. Y muchas veces cosas que no leemos, en mi caso yo leo mucho de historia, pero en la historia no aparece, entonces uno después tiene que buscar las fuentes y validar, porque son historias que no son tan conocidas, por más que a uno le guste mucho la historia. Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo soy técnica en turismo. Viajar te abre 100% la cabeza, y lo que aprendés no tiene comparación con nada. Claramente, como vos decís, es distinto vivir en un país que ir de turismo, pero siempre recomiendo lo mismo que vos, que las personas que viajan por placer, por turismo, aprovechen y conozcan el lugar, pero conozcan hablando con gente local y demás, porque lo que se aprende es impresionante. Así que muy, muy interesante lo que nos contás. Pero bueno, para conocerte un poquito mejor, ¿te animás a un ping-pong viajero? Por supuesto. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta que siempre la hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Comida favorita del país de origen? La comida favorita tendría que ser, por lo que lo extraño, el locro, porque extraño también a mi mamá, que ella justo perdió la vida cuando estaba yo viviendo en China. Llegué tarde para verla, se enfermó mucho, pero llegué 3 horas tarde para verla, y la comida de ella que hacía muy bien era el locro, y no le he podido encontrar ni parecido en ninguna parte del mundo, así que esa es mi comida favorita del país de origen, el locro. ¿Comida favorita, de China podría ser? Los dumplings es lo más parecido a empanadas. Mi mamá también hacía muy ricas empanadas. Son muy distintos, pero es a mí de lo que más me gusta. Y tienen tanta variedad. Hay hasta dumplings dulces en China. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó de todos los que visitaste? Que puede ser de China, de Berlín o de cualquier lugar. Sí, y lamentablemente como yo no tengo un lugar favorito, voy a tener que ir con esa respuesta con mi esposa. Mi esposa ha viajado a casi tantos países como yo. Yo he viajado 55, ella ha viajado cerca de 49 países. Muchos de ellos lo hemos hecho juntos. Y el país más hermoso del mundo, ella dice que es Argentina. Así que
Porque yo lo que hicimos fuimos a viajar 2 meses por Argentina y le llevé desde las cataratas del Iguazú hasta la Puna Salteña, pasamos por Pumamarca, en Jujuy, justo al borde con Bolivia, fuimos a Córdoba, Mendoza, conoció los glaciares. Entonces, probablemente eso también, ¿no? El impacto, ¿no? De ver que un país puede tener tanta variedad, pero no hemos estado en ningún país, y a lo mejor si estamos en un país más tiempo y visitamos tantos lugares, pero también muchos amigos de todo el mundo nos han dicho eso, que el país más hermoso del mundo por diversidad, por variedad, es Argentina. Qué lindo, y es así, es verdad, por ahí nosotros no somos conscientes de lo que tenemos, así que no vemos la hora que todo esto pase para volver a viajar y a seguir conociendo, ¿no? Nuestro hermoso país. Bueno, y entonces te voy a preguntar, ¿cuál es ese lugar que fuiste con gran expectativa pero no te sorprendió? Nunca estamos esperando demasiado, y cada vez que hemos viajado a un país, nunca ha sido distinto de lo que esperábamos, porque no teníamos altas expectativas. Hemos disfrutado cada vez que hemos ido. Podría decirte como un ejemplo, para dar una opción, Finlandia. Cuando visitamos Finlandia, el clima no es muy agradable gran parte del tiempo, por eso es que también Finlandia ahora está desesperado por conseguir más trabajadores que emigren de esos países e inmigren en Finlandia. El clima es frío, lluvioso, sobre todo en Helsinki, la capital. Así que en ese caso creo que podría haber sido, pero todo el mundo nos decía que el clima no es tan bueno. A nivel cultural, a nivel histórico es hermoso, pero llevamos muy pocas camperas, no eran tan impermeables como esperábamos, y ese fue uno de los lugares que no fue tan linda la experiencia. Nos morimos de frío y estábamos mojados el 90% del tiempo. Pero es lindo país Finlandia, y es linda la capital, Helsinki también. ¿Qué diferencias nos podés contar entre chinos y argentinos? La apreciación que tenemos de la comida en Argentina y en China es una de las diferencias más fuertes. Y por otra parte también hay algo muy, muy gracioso también que pasa. En China no hay conciencia de espacio interpersonal. Entonces, al ser tanta gente, ahora ya hay muchísimo espacio, las ciudades grandes tienen muchísimo espacio, pero al ser tanta gente, por ejemplo, consideremos que la ciudad donde ellos, Shanghai, tiene 25 millones de habitantes. Recordemos que la República Argentina tiene 40 millones, es un país gigante y tiene 40 millones, y Shanghai, una ciudad que es al tamaño de Córdoba, tiene 25 millones de habitantes. Entonces, lo que sucede es que están tan acostumbrados culturalmente a la falta de espacio. Yo, por ejemplo, en Córdoba, y recordemos algo no tan lindo de Argentina, es el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, si yo me subo al colectivo en Córdoba y alguien se me pone muy cerca, lo primero que hago, si no conozco a la persona, es agarrar el bolsillo y el celular y la billetera, que estén bien seguros. Entonces, en China no hay inseguridad, ¿no? Uno se le cae el celular y vuelve a ese lugar el otro día y capaz que el celular está ahí. O alguna persona se lo ha llevado a la policía o se lo quiere alcanzar. Entonces, claro, el espacio interpersonal es una de las diferencias más fuertes que hay entre lo que es Argentina y lo que es China. Que en China nadie te va a robar, y aparte es muy común que alguien se te ponga muy cerca. En Argentina, si no es un amigo tuyo, no va a estar tan cerca. Qué buenas diferencias, te digo, muy, muy, muy claras, y es verdad. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? Creo que lo que más extraño es no planear tanto. Muy bien. ¿Y volverías a vivir en Argentina? Bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando uno, como te decía al principio de la nota, esas decisiones siempre se toman con la persona. Y como te digo, como para mi esposa, el país más hermoso del mundo es Argentina, por lo que ella ha vivido, por lo que ha recorrido. Pero también estuvimos pasando mucho tiempo en casa de amigos y familia. En una de las casas y ella mi familia no habla ningún inglés, soy el único que habla inglés. Así que lo que hacía yo era constantemente traducir de español en inglés e inglés a español. Así que en una casa de una tía, mi prima sale, eran las 10 de la noche, y mi tía le dice a mi prima, avisa cuando llegues. Entonces mi esposa me dice, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Le dijo que avise cuando llegue. Y mi esposa se queda mirando como que explique. Para mí no hay nada que explicar, ¿no? En Argentina, cuando las mujeres salen solas, tienen que avisar que llegaron bien. Pero claro, mi esposa no por la situación, claro. Así es, así que le explico a mi esposa, bueno, hay chances de que mi prima no vuelva, le digo. Y dice, no, pero ¿qué tantas estadísticas hay? Bueno, una mujer cada día se muere en Argentina, es matada, por lo general femicidio, un hombre nos mata. Y ahí es cuando mi esposa me dijo, bueno, hasta que eso no cambie no vamos a vivir en Argentina. Porque en todos los países que ella ha vivido y los que hemos visitado, la mayoría de los que hemos visitado, eso no pasa. Entonces, claro, cuando eso se pueda solucionar, es el único factor que para ella es determinante. Ella quiere que ella y su hija no tengan que avisarme a mí ni a nadie cuando salieron y cuando volvieron a su casa. Seguimos con vos, vayas a donde vayas. Descarga nuestra app para teléfonos inteligentes y escúchanos cuando quieras. Cuando quieras.
Búscanos en tu App Store como Radio La Plata. Radio La Plata. Estás escuchando Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Bueno, muy interesante esta entrevista a Néstor, sí. La verdad que me encanta el cordobés y que no se nota tanto el cordobés también. Porque él intenta controlarlo el acento. Sí, lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Fue una entrevista muy, muy linda y muy sentida, porque la verdad Se es muy nota. humilde y me encanta que, que nos haya dado un poquito de su tiempo porque está full. Así No, se que, nota y muy inteligente y muy capaz en todo lo que hace. La verdad que todo lo que cuenta, muy increíble. profesional y muy humano. Tal cual, muy humano. Bueno, continuamos con la segunda parte. Dale. Vamos. Preguntar para continuar la última parte de la entrevista sobre vos, ¿no? Te quiero preguntar, ¿sos el mismo Néstor que se fue hace años o qué cambió? Cambió muchísimo. Creo que es la primera vez que me hacen esta pregunta y por ahora voy a contar algo muy íntimo, pero creo que es importante también. Cuando era chico yo era predicador para los jóvenes, predicaba en una iglesia evangélica para los chicos jóvenes. Sí. Y siempre me gustaba, de hecho la Biblia me la sé prácticamente de memoria. A mi mamá le gustaba eso y me llevaba a la iglesia y bueno, los niños no eligen, así que yo iba. Sabía la Biblia y predicaba y los chicos, me encantaba hablar con el público. Creo que eso tiene mucho que ver también con después mi carrera, que haya sido docente, que haya trabajado tanto explicando cosas o hablando cosas o dando entrevistas. Pero lo que pasó puntualmente es que en algún momento cuando empiezo a estudiar matemáticas, en matemáticas nada es cierto, ¿no? En matemáticas simplemente hay una propuesta que se hace, un teorema que tiene que ser demostrado a través de lógica y de datos y de evidencia. Y eso me produce un clic a mí, que yo voy y hablo con el pastor y le digo, ¿por qué creemos todo lo que creemos? Y ahí el pastor era genial, es un amigo mío todavía, pese a que no tenemos todavía la misma fe, una excelente persona. Y él dice, Néstor, esto no es tener evidencia, esto es creer porque alguien dice que hay que creer, en nuestro caso es la Biblia, hay que creer en eso. Ahí es donde empezó el primer clic, que también hizo que cambiara mucho la forma en la que yo me educara, que aprendiera más inglés, que tratara de aprender un poco más de matemática y de lógica. Y cuando empecé a trabajar, yo cuando me fui todavía de Argentina la primera vez, cuando me fui a Francia, para mí, y perdón, pues estamos justo en el mes del orgullo, pero creo que esta es una experiencia que vale la pena contar. Yo era una persona que decía que ser gay estaba mal. Para mí ser gay era una decisión. En algún momento una persona que es gay decide ser gay. Claro. Yo sé que está re mal decir esto, pero creo que es importante decir, hablando de cambios, ¿no? Y bueno, yo viajo a París y justo vivía en la Maison d'Argentine. La Maison d'Argentine es el único territorio argentino que hay en la Cité Universitaire, la ciudad universitaria internacional de París. De hecho, el gobierno argentino pagó por esta casa, una casa hermosa, tipo una mansión, y al frente, en el Parc Montsouris, el Parque Ratones sería, hay una sola estatua y esa estatua es del general San Martín. Así que yo miraba todos los días por la ventana esa estatua y decía, se parece San Martín. Y un día voy a ver y es la estatua en París, en la única estatua en el Parc Montsouris de una figura histórica que es el general San Martín. Bueno, al margen de eso, vivía en esta casa argentina donde allí vivió Mercedes Sosa, Jairo. De hecho, Rayuela fue escrita por Julio Cortázar en esta misma casa también, la parte francesa de Rayuela. Casi todas las historias, las figuras artísticas e incluso arqueólogos, investigadores que han vivido en París han estado en esta casa. Y había un historiador, no voy a decir su nombre, nunca le pregunté si podía, siempre que cuento la anécdota hablo de él, un historiador que era muy reservado. A mí me encantaba bailar, pero en ese momento estaba cansado con mi primera esposa, así que no salía tanto a las fiestas, pero me encantaba bailar y él le digo, ¿por qué no salís a bailar? Bueno, le digo, me dicen esto, yo confío en vos. Bueno, yo estoy en pareja, me dice. Estoy en pareja con mi novio que vive en Madrid. Una historia con su pareja. Y ahí yo tengo el primer shock, ¿no? Este amigo, para mí, ¿cómo es que él decidió hacer algo que en principio para mí estaba mal, ¿no? Ser gay y mí era un pecado, todavía traía eso de la iglesia. Pero seguimos siendo amigos, porque yo no juzgaba, no era tan tonto como para juzgar, pero adentro mío pasaban cosas que era juzgar por dentro mío. Y después empiezo a vivir lo que en esta casa, no, tampoco voy a dar muchos nombres, pero había mucha gente, como en mi caso, que tenía familias heterosexuales, ¿verdad? Y, por ejemplo, esto era en el año 2007, no había tanto acceso a internet, teníamos nuestra sala de computación y uno veía todas las reuniones que había, entonces había padres de familia que hablaban con sus hijos, con sus esposas, y París es una ciudad muy liberal, ¿no? Entonces, y aparte de los argentinos tenemos esa fama de ser conquistadores, entonces
tenía la reunión con sus esposas y con sus hijos, y después tenían las visitas de sus distintas amantes de todos los países del mundo que visitaban a esta persona. Y había una sola persona que yo veía que me constaba que era fiel, y era mi amigo historiador que tenía su novia en Madrid. Y ahí es cuando yo me entendí, descubrí que el amor no era como me habían enseñado en la iglesia, que era bueno o malo, pecado o malo, sino que el amor de verdad era el que realmente existía entre personas que se respetaban y se valoraban y se apreciaban. Y ahí es cuando Néstor deja de ser homofóbico, ¿está bien? Claro. Y deja atrás un bagaje grande de tantas cosas. Ese es un ejemplo que yo creo que es el más puntual y el más fuerte de cómo uno puede cambiar eso. Actualmente soy un activista por los derechos de las personas que tienen distintos géneros, que se perciben distintos, o personas que atraídas a ser personas del mismo sexo, pero en algún momento fui un homofóbico. Y creo que es duro y que es fuerte, y tal vez esto tenga consecuencias de decirlo en una entrevista. No tengo problema de que sea así, es la verdad. Pero eso es fue lo que me costó aprender. Y actualmente soy amigo, estos muchachos se casaron ya. El historiador los dos hacen en realidad academia en la parte de historia. Uno de ellos es muy famoso, pero por eso no puedo decir el nombre. Y se casaron y son muy felices. Y eso, bueno, ese es un ejemplo creo que te puedo dar de lo que es, si el Néstor que se fue es el mismo. No, hay una distancia abismal de varios años luz entre la persona que se fue y la persona con la que estás hablando hoy. Wow, me encantó y realmente me llega al corazón lo que decís, porque está muy bien. El amor es amor en todas sus formas y colores, por así decirlo. Claro. Así que totalmente de acuerdo con vos, y un gran ejemplo de cómo cambiaste, ¿no? Y de cómo cambia vivir la experiencia de vivir afuera, ¿no? Así de es, ver y de cuestionarse de que hay creencias con las que uno crece que después con el tiempo te das cuenta que quizás no eran correctas o no eran así. Y tampoco vamos a juzgar, ¿no? Porque a nuestros padres a alguien le ha enseñado y así sucesivamente, ¿no? Claro. Creo que eso, bueno, justamente en Shanghai di una charla TEDx, no sé si conoces TEDx, que es esas conferencias de tecnología, educación y diseño. Y esa charla TEDx era precisamente, termina la charla con la parte de el pensamiento crítico. Es una charla sobre el futuro, sobre el trabajo, sobre robótica, sobre automatización y sobre pensamiento crítico. Y sobre ciencia también, neurociencia. Toca un poco de todos esos temas. Y termina la charla diciendo que el pensamiento crítico no se usa contra lo que dice otra persona. El pensamiento crítico se usa realmente contra lo que nosotros mismos pensamos, contra nuestros mismos sesgos, contra las mismas ideas que hemos creído durante toda nuestra vida. Esas son las primeras que tenemos que cuestionar, porque es muy probable que al hacerlo podamos crecer y podamos aprender un poco más. Y bueno, yo te quería preguntar, como para seguir con la entrevista, ¿qué es lo que tiene que hacer un argentino que quiera vivir, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de Berlín ahora, que estás ahí en ese momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay varias formas para un argentino de vivir en Berlín. Número uno es estudiar computación, informática, tecnología. Hay mucha demanda de trabajo acá. De hecho, es una de las visas más fáciles que uno puede obtener, son para los trabajadores altamente calificados que tengan por lo menos 5 años de experiencia haciendo tecnología. La otra es ser descendiente de italianos, irse a Italia y venir a lavar copas y a decir que Argentina es el peor país del mundo, que es como, creo que el 50% de los argentinos que conozco son de trabajadores altamente calificados, y el otro 50% son personas que están muy enojados con Argentina, muy resentidos con Argentina, y pueden hacer lo que sea con tal de escaparse de nuestro país. Y de esas opciones también está abierto. De todas maneras, creo que lo mejor es buscar, y esto no me voy a poner en filósofo o en profesor de nada, pero lo mejor es buscar lo que a uno lo haga feliz. Y puede sonar una frase trillada así, y es verdad que viene de los privilegios. La Calera es un pueblo que no es un pueblo rico, es un pueblo pequeño, pero yo tuve el privilegio de recibir una educación de alto nivel por los docentes que tuve. Tuve excelentes docentes que me estimularon siempre tenía promedio de 10 en las materias, así que eso ayudaba mucho, pero eso tiene que ver con el estímulo que daban mis padres para estudiar y para tratar de por lo menos de saber un poquito más cada día, y eso es un privilegio. No todas las personas tienen el tiempo, el espacio y los útiles, por ejemplo, para poder estudiar. Yo los tenía casi siempre, no siempre, pero casi siempre.
Y creo que de ese privilegio viene lo de poder decir lo que digo ahora, que es elegir lo que a uno lo satisfaga. A mí me encantó siempre la matemática, me encantó siempre la lógica, y creo que al haber elegido algo que a mí me gustaba cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando uno que tiene que trabajar 20 horas por día, como me pasó por ejemplo en otros trabajos, o trabajar varios fines de semana seguidos, lo único que queda es que uno esté haciendo algo que le gusta. Así que yo creo que el principal consejo para todo ser humano es tratar de buscar algo para que le guste, que uno pueda o bien tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad, y después vivir en el país del mundo que le guste. Pero principalmente hacer algo que a uno lo haga sentir estimulado y motivado a levantarse el otro día y hacer eso mismo que ha decidido que es su vocación de su carrera. Impresionante. Realmente no tengo nada que agregar porque tenés razón y es así. Yo creo que acá en Argentina hay mucha gente que, bueno, lamentablemente no tiene otra opción y tiene que trabajar de lo que no le gusta, y eso se nota, no solo haciendo su trabajo, sino en su vida, ¿no? Es como que lo lamenta y todo es pesado y feo cada día, y eso es una pena realmente. Así que sos un afortunado, eso sí es verdad. Es así, y hay que reconocer eso, ¿no? Creo que es importante reconocer que no es lo mismo las oportunidades que uno tiene. En realidad, soy incluso de Dumesnil, ni siquiera de La Calera. La Calera tiene ciudades, incluso ahora tiene country, se ha desarrollado mucho. En la época en la que yo nací, en la que yo vivía, ya no tenía countries. Es una ciudad turística, pero yo vivía en Dumesnil, un pueblo incluso más alejado del centro, a 2 kilómetros del centro de La Calera. Y las posibilidades mías no eran muchas, pero eran mucho más que alguien que viva en un pueblito alejado de África, donde en este momento hay una guerra étnica, por ejemplo, o en Tigray, en el norte de Etiopía. Entonces, siempre va a haber alguien que es más privilegiado, y creo que el trabajo que tenemos todos, o la responsabilidad que tenemos todos, es cuando tenemos esa posibilidad de elegir lo que nos gusta de lo que podemos hacer o lo que podemos estudiar, es tratar de hacer un poquito más justo el mundo para el resto. Si tenemos ese privilegio, tenemos la capacidad de reconocerlo, es tratar de hacer un poquito más justo el mundo para el resto. ¿Qué es lo que hacemos justo con mi esposa? Mi esposa es embajadora de las Naciones Unidas para Educación de Metas Sustentables, es activista por los derechos de las niñas a estudiar tecnologías STEM, sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y es activista también por las personas de distintas orientaciones sexuales o de distintos géneros a tener su derecho a existir y a ser reconocidos, a tener su propio orgullo. Y yo colaboro con ella en esas metas sustentables para tratar de que el mundo pueda ser de a poquito, cada día, un poquito más justo, porque creo que los que tenemos la posibilidad de hacer algo que nos gusta, tenemos por lo menos también la responsabilidad de ayudar a que el mundo pueda ser un poquito mejor para el resto de la gente que por ahí no puede elegir eso. Totalmente, porque aportando un granito de arena, entre todos, un mundo mejor es posible. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, Néstor. Sé que estás a full y bueno, te agradezco mucho esta entrevista. Y bueno, muchas gracias y todo el equipo de Zafando la Tarde te agradece por las reflexiones y por todo lo que dijiste y ni hablar por el orgullo, ¿no? De que el amor es posible en todas formas y que no entiende de género ni de colores ni de nada. Así que muchas gracias y creo que ese es el principal mensaje que queremos dar. Muchas gracias a ustedes, y es así, mientras las personas sean adultas y tengan la capacidad de decidir, tienen que tener ese derecho para decidir y para amar en la forma que ellos deciden. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Y me encantó. ¿Qué te pareció este especial de Nómades? Nada, increíble y nada, habla de mucho de él, de la persona, es muy humano, se nota muy humano, muy humilde, así que eso es lo importante, creo, ¿no? Sí, y muy claras sus ideas y realmente ha dejado muy buenos consejos también para cualquiera, en cualquier lugar del mundo, y para el que quiere viajar también, muy buenos consejos. Muy buenos consejos y muy buenas reflexiones, así que esperemos que les haya gustado nuestros queridos zapadores en este especial de Nómades de argentinos que enorgullecen. Así que vamos a una pauta y bueno, enseguida volvemos. Ahí vamos. Hoy vengo zafando. ¿Y vos?